Fíjate que estoy grabando. ¿Está grabando? Parece un círculo rojo. Ya, fuera. Déjame cerrarlo. Chao. Muy bien, alumnos, vamos a partir esta última clase del Medio Oriente en política internacional y vamos a hablar sobre el petróleo en esta ocasión. Como ustedes saben, esta es la última razón o motivo de conflicto en esta zona de la que hemos venido hablando durante la última semana. Entonces, el petróleo, por supuesto, todos sabemos que está muy concentrado en la zona del Medio Oriente, especialmente en la zona del Golfo Pérsico y en algunos países del norte de África, especialmente Libia y Argelia. Tienen las mayores reservas petroleras del mundo, o una de las mayores reservas petroleras del mundo, y son también de los mayores exportadores de petróleo del mundo. Y por supuesto el petróleo es un insumo clave en la economía mundial, y por lo tanto el petróleo es como la savia que recorre el organismo económico mundial. O sea, la economía mundial depende en buena medida del petróleo. Esta zona típicamente ha sido rica en petróleo, pero la explotación comienza en el siglo XX y la explotación del petróleo se hace más que nada por parte de empresas extranjeras, las llamadas 7 hermanas, que son empresas norteamericanas y europeas, que explotan el petróleo y que obtienen concesiones de parte de los gobiernos de los países del Medio Oriente una vez que estos se independizan, ¿no es cierto? Estos, a partir de los años 50 y 60, comienzan a darse cuenta que tienen una riqueza muy enorme, accesible a mano, ¿no es cierto? Entonces lo que hacen es que comienzan a organizarse para tener mayor control de ese petróleo. Un paso clave en esto es la creación en 1962 de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y con la OPEP, así se llama, ¿no es cierto? Ellos comienzan también a partir del año 70, siguiendo el ejemplo de Libia, a nacionalizar sus industrias de petróleo. Esto le entrega un enorme poder a los países del Medio Oriente, un poder que empiezan a usar por primera vez en 1973, cuando después de la guerra de Yom Kippur entre Israel y Egipto, se decreta una reducción en la producción de petróleo del 5% y además un embargo contra Israel y Estados Unidos. Y esto lanza hacia arriba los precios, hay una enorme alza de precios, una alza de precios que se va a prolongar durante todos los años 70. Esta alza de precios es conocida como el shock petrolero. Hay dos shocks petroleros, en el año 73 y en el año 79, dos grandes alzas de petróleo. Piensen ustedes que un barril de petróleo a principios de los 70 costaba alrededor de $1 y a finales de los 70, a principios de los 80 costaba $35. O sea, el alza del precio es gigantesca y por supuesto esto genera una enorme riqueza que va destinada hacia los países productores y exportadores de petróleo, que en este caso ya son los países del Medio Oriente. Se genera entonces este enorme influjo de capital y se habla incluso de un cambio de poder. Se empieza a decir que los países árabes han entrado, los árabes productores de petróleo, han entrado con fuerza en el poder mundial porque controlan el recurso clave de la economía global y además controlan el precio de ese producto, porque se han organizado en torno a la OPEP, que no es otra cosa que un monopolio de productores que fija la oferta y por lo tanto controla el precio. La OPEP funciona de esa manera, ¿no es cierto? A cada uno de sus miembros le entrega una cuota de producción y cada miembro entonces produce aquello que le has asignado. Ahora, esto es un sistema que comienza a tener problemas en los 80 especialmente, porque algunos productores, especialmente los más chicos, comienzan a violar sus cuotas, o producen más de lo que deberían. Y esto obliga al mayor productor de todos, que es Arabia Saudita, a bajar su producción para mantener el precio alto. En el año 86, Arabia Saudita se cansa de esto y dice: ya no quiero seguir siendo lo que se llama el swing producer, el productor balancín, aquel que tiene que ir regulando el precio. Y Arabia Saudita se pone de acuerdo con 5 otros países y aumenta la producción. El precio del petróleo cae bruscamente en el año 86 y se ubica alrededor de 16 a $18 por barril. Un precio razonable comparado con los 35 que estaba a principios de esa misma década. El petróleo baja de precio y ya nunca más el petróleo, a pesar de que ha tenido algunas alzas relevantes en el tiempo, nunca más se va a producir un shock petrolero de la manera que se produjo en los 70. Y esto tiene que ver no solo con la producción petrolera, sino que también con el interés que despierta el petróleo en muchas potencias que dependen del petróleo para su producción económica, especialmente Estados Unidos. Estados Unidos se fija como un objetivo
tratar de evitar que surja en esa zona, en el Medio Oriente, una potencia hostil que controle el mercado del petróleo. Y por eso Estados Unidos interviene tan repetidamente en el Medio Oriente, porque tiene un interés económico clave, que es el petróleo, mantener el acceso y el suministro de petróleo para su propia economía. Ahora, esta riqueza petrolera con la que se encuentran los países del Medio Oriente, los productores del Medio Oriente, especialmente los ubicados en la zona del Golfo Pérsico, es una bendición a media. Eugene Rogan, que es un autor muy importante, dice que esto es un arma de doble filo. Y el arma de doble filo consiste en que, por un lado, por supuesto, llega una enorme cantidad de recursos y los países se hacen súbitamente muy ricos, pero por otro lado hay una serie de problemas asociados a la llegada o a la explosión del petróleo en esta zona. Uno de ellos es que esta zona se vuelve muy conflictiva porque los antiguos problemas se exacerban. Ya no son solo problemas locales o regionales, sino que además son problemas mundiales, porque tienen un efecto en el precio del petróleo. Y eso hace que intervengan las potencias. Y esta zona se convierte en una zona donde hay mucha intervención de potencias extranjeras interesadas en el petróleo y que el suministro del petróleo se mantenga constante. Pero no solo a nivel internacional, sino que también a nivel de cada uno de los países. Lo que ocurre es que el petróleo, con este enorme ingreso de recursos que genera, provoca que los estados de los países petroleros crezcan mucho. Y estos estados se convierten en estados benefactores de gran talla. Prácticamente financian todo. Al punto que en Arabia Saudita, por ejemplo, el Estado casi no cobra impuestos, sino que simplemente entrega toda clase de servicios educacionales, de salud, de bienestar social, de toda clase, a sus ciudadanos, quienes casi no pagan impuestos. Y esto hace que el Estado no se sienta obligado entonces a darles derechos políticos a sus ciudadanos, porque controla todos los mecanismos y no necesita, entre comillas, a los ciudadanos para generar ni siquiera sus ingresos a través de impuestos. Lo que hay entonces en esta zona son típicamente, y en los países productores de petróleo, son dictaduras que por supuesto no respetan los derechos de las personas y que además satisfacen casi todas sus necesidades materiales a través de esta enorme riqueza del petróleo. Pero también son estados que reprimen con mucha fuerza a sus ciudadanos, tienen aparatos de seguridad muy efectivos que provocan mucho miedo y terror en la población. Son países donde hay una enorme corrupción también, porque la riqueza asociada al petróleo y la falta de control político hace que haya mucha gente que haga trampas de frentón, robe y se quede, como en alguna parte de esos recursos públicos, queden en manos privadas de manera irregular. Así que la bendición del petróleo no lo es tanto. Además, la alta conflictividad de esta zona hace que, y la alta disposición de recursos también hace que esta zona sea una zona donde se compren muchas armas. Esta es una de las regiones del mundo que más compra armas, especialmente a Estados Unidos, sus aliados, pero también a Rusia, sus propios aliados, por ejemplo Siria o Irán. El problema entonces es que el petróleo, esta bendición de doble filo, sigue siendo muy necesario. Pero ha habido algunos cambios en el mercado del petróleo en los últimos 10 a 15 años que son relevantes. El principal de todos, dos principales, ¿no es cierto? Uno es la irrupción de Rusia como un gran productor, y también otro que es un fenómeno más antiguo. El otro es que Estados Unidos se ha convertido en un productor muy importante a través de lo que se llama la explotación del gas y del petróleo de esquisto, o shale gas o shale oil, ¿no es cierto? El petróleo shale que se explota a través de una tecnología que es relativamente nueva. Siempre estuvo ahí, por supuesto, el petróleo, pero la verdad que no se podía extraer. Ahora se diseñó una tecnología que se llama fracking, y este fracking permite que el petróleo sea extraído. Estados Unidos entonces ha pasado a ser un importador neto de petróleo a un exportador neto de petróleo. Pero Estados Unidos es hoy el tercer productor mundial de petróleo, y esto ha reducido la dependencia de Estados Unidos del petróleo del Medio Oriente. Y en la medida que esa dependencia ha ido siendo menor, lo que ha pasado es que Estados Unidos ha ido perdiendo interés en el Medio Oriente. Y por lo tanto Estados Unidos de alguna manera se ha ido retirando, no completamente por supuesto, del Medio Oriente. Y eso es lo que explica, una de las razones que explica que Estados Unidos ya no preste tanta atención a esta zona. Estamos hablando de un desarrollo que viene de los últimos 10 años, ¿no es cierto? Desde la retirada de Estados Unidos en el 2011 de Irak, Estados Unidos no interviene abiertamente en el Medio Oriente.
Y eso hace que las rivalidades, especialmente entre Arabia Saudita e Irán, tengan que resolverse localmente. Y por supuesto la conflictividad ha ido creciendo. Si es que este fenómeno del shale oil se profundiza, y todo indica que va a ser así, esto va a tener repercusiones muy severas en el mercado del petróleo global. Y eso es algo que seguramente, si es que el mercado del petróleo global hace que haya mayor oferta, el precio va a bajar, y eso tiene un efecto, puede tener un efecto muy devastador para los países del Medio Oriente. Ahora, eso es lo que está empezando a pasar ahora, no lo sabemos cómo se va a desarrollar. Bien, hasta aquí quedamos con el Medio Oriente, esta es la última clase del Medio Oriente. La semana que viene ya vamos a dar vuelta a la página y vamos a cambiar de tema. Me despido por ahora, un gran saludo a todos. Son 10 minutos que tengo que hablar.